Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo juntos este espacio de reflexión basado en algunas enseñanzas de la Biblia. ¿Has experimentado alguna vez ansiedad? ¿Cómo puedes identificar si realmente estás teniendo ansiedad? Muy bien, si hay nerviosismo, preocupación, sensación de pánico, miedo, sensación de algo catastrófico que va a acontecer en tu vida, si eso te lleva a sentir un aumento del ritmo cardíaco, preocupación permanente, sudoración, temblores, incluso pérdida de la fuerza, un estado de ánimo incluso de tristeza, probablemente tú estés experimentando un trastorno de ansiedad. La palabra de Dios en la primera carta del apóstol San Pedro tiene una declaración que quiero compartir contigo en esta mañana. Allí en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 encontramos que la Biblia nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabes? La ansiedad viene a nuestras vidas cuando por algún motivo, por alguna situación, nosotros experimentamos un estrés permanente, algo que nos genera alguna forma de preocupación y no la sabemos manejar de la manera adecuada para que eso no nos afecte al punto de producir ansiedad en nosotros. Esto puede ser la enfermedad, esto puede ser incluso algo como la pérdida de un ser querido, puede ser un problema permanente en mi trabajo, con algún compañero de trabajo, con el jefe, puede ser una preocupación constante por alguna situación económica. Cuando nosotros no sabemos enfrentar estas situaciones, estos factores estresantes que acontecen a lo largo de la vida, es muy posible que eso nos genere a nosotros un cuadro ansioso, un estado de ansiedad. Un factor estresante, por pequeño que sea, si no se gestiona adecuadamente, nos puede llevar a la ansiedad. Es cierto también que hay personas que tienen una resiliencia mayor a la de otras. Los seres humanos no reaccionamos igual ante la misma presión. Algunos tienen una resiliencia que les permite enfrentar determinados obstáculos y problemas de una manera mucho más asertiva, optimista, positiva y que los perjudica menos. Otros quizás ante una presión mucho más pequeña pueden hundirse. Ahora, si en el tiempo se mantiene esa preocupación, ese estrés, ese problema, esa gestión inadecuada de esa circunstancia, indudablemente eso va a producir ansiedad en nosotros. La ansiedad también puede ser el resultado de que en la primera infancia yo no he sido atendido cuidadosamente, no se me ha provisto de mis necesidades básicas. Entonces siempre habrá miedo y preocupación a no tener aquello que necesito para la subsistencia. Si de alguna manera yo no he recibido la alimentación adecuada, no he recibido la atención adecuada, el cuidado, el vestido, la protección adecuada, eso puede producir un estado ansioso también a lo largo de mi vida, porque de una forma u otra siempre estaré con una preocupación permanente de no tener aquello que permite mi subsistencia. Así que la ansiedad es algo que de una forma u otra nos puede acontecer a todos. Pero la pregunta es, ¿cuál es entonces el remedio para la ansiedad? El texto que hemos leído nos dice que toda nuestra ansiedad, o sea, todas nuestras preocupaciones, todas esas situaciones en las cuales nosotros sentimos que no podemos solucionarlas, que no podemos sacarlas adelante, que no sabemos cómo se van a resolver, esos estados de ánimos tristes, esos estados de ánimos de irritación, de melancolía, ese pánico, ese miedo a alguna catástrofe, a algo que me va a acontecer. Todo eso, dice la Escritura que lo puedo echar sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Si hay algo extraordinario en la conexión con Dios, ese Dios personal, que es un ser real, que existe, que se preocupa de nuestros problemas, es que nosotros le podemos transferir a Él nuestros problemas. Porque Él tiene la capacidad no solo de cargarlos, sino de ayudarnos a nosotros para que los superemos. ¿Esto te parece extraño? ¿Te parece absurdo? ¿Te parece que la transferencia a otro de mis preocupaciones, en este caso a Dios, es algo que no me ayuda? Mira, está perfectamente demostrado a través de innumerables experiencias que cuando nosotros nos abrimos a otras personas, que cuando nosotros compartimos con otros lo que nos preocupa,
Eso es un acto liberador. Cuánto más cuando nosotros llevamos nuestras preocupaciones a Dios. Y aún aquello que nos parece imposible, nosotros lo comunicamos a Dios, se lo transferimos a Dios para que Él abra el camino y lo que parece imposible a nuestros ojos tenga una solución. ¿Qué pasa si a mí lo que me produce ansiedad es estar viviendo el duelo de la pérdida de un ser querido? Pues la palabra de Dios me dice que Dios es un Dios de consolación, que Él tiene la capacidad para sanar un corazón quebrantado. Dios es real y puede sanar tu corazón quebrantado. Pero ¿qué ocurre si quizás la situación que me produce ansiedad es por un problema económico, por un problema laboral? Sabes, la Escritura dice, hablando de Dios, que Dios dice, mía es la plata, mío es el oro. Él es el propietario de todas las cosas. Él tiene capacidad, es todopoderoso para solucionar tus problemas económicos. Aunque a ti te parezca que no puede haber salida, Dios es el Dios de las segundas oportunidades y el Dios que soluciona todo, porque Él sabe que hay necesidades en nuestra vida. Él nos invita a no estar preocupados por la comida, por el vestido, por el alimento. Sabe que las necesitamos y Él tiene más de 1000 maneras para solucionar esas necesidades en nuestra vida. Quizás mi preocupación es el resultado de algún problema interpersonal que no sé cómo resolver. ¿Cómo puedo solucionar un problema con otro? La Biblia nos dice que Dios puede derribar aquello que nos separa con otras personas y generar situaciones de acercamiento con aquellos que de alguna manera son personas con las cuales no me llevo como me debiera llevar. En otras palabras, la Escritura me presenta a un Dios que es real y ese Dios es real. Y cuando nosotros le permitimos intervenir en nuestra vida, Él sabe solucionar nuestros problemas. Pero no solo nos da la solución de nuestros problemas, sino que cuando nosotros nos acercamos a Dios y dejamos que Él se acerque a nosotros, podemos tener tranquilidad, podemos dormir en paz, podemos levantarnos en paz, podemos levantarnos tranquilos, seguros, confiados, porque Él tiene cuidado de nosotros, como lo dice el texto que hemos leído. Déjame contarte brevemente la historia de una extraordinaria mujer que conocí hace muchos años. No fue una escritora famosa, no fue una artista famosa, no fue una deportista famosa, pero era extraordinaria. Una mujer que simplemente era una ama de casa, una madre y una esposa, pero era extraordinaria. Era extraordinaria por la fe y la confianza que ella tenía en Dios. Cuando yo la conocí, la estaban operando por segunda vez de un cáncer muy agresivo en el útero. Luego de esa segunda operación, le empezaron a hacer una serie de tratamientos, quimioterapia y otras cosas, para ver si podían frenar el cáncer que ella tenía. Realizado estos tratamientos, vieron que el cáncer seguía avanzando y finalmente le dijeron que iban a probar con un tratamiento experimental a ver si había alguna solución. Finalmente, cuando le aplicaron este tratamiento, ella continuaba enferma. Así que los médicos le dijeron, mira, ya no podemos hacer nada, tu enfermedad avanza y probablemente no te quedan más de 6 meses de vida. Para ella fue muy duro saber que solo le quedaba medio año de vida. Pero era una mujer de fe. Era una mujer que había puesto toda su confianza en Dios, que había descansado en Dios y sabía que finalmente su vida dependía de Dios. Un día ella se puso en contacto conmigo y me entregó una carta. En la carta estaba indicado todo lo que yo tenía que hacer el día de su funeral. Durante muchos años yo tuve esa carta y ella durante muchos años siguió viviendo. Ella decidió no vivir con ansiedad. Se preparó para la muerte, enfrentó la posibilidad de la muerte, dejó en orden todo lo que tenía que dejar en orden. Y yo le pregunté, ¿pero tú estás segura de que quieres que yo guarde esta carta? ¿Estás segura? Y ella me dijo, Dios tiene el control de mi vida. En algún momento moriré. Guarda la carta y si la tienes que usar, utilízala, porque ahí están las indicaciones de cómo me gustaría que sea mi funeral. Pasaron los años, pasaron los 6 meses que los médicos habían pronosticado. Pasó 1 año, pasaron 2, pasaron 3, pasaron 4 y ella seguía viva. Me gustaría terminar la historia diciendo que todavía sigue viva, pero en un momento se puso mal, muy grave, fue ingresada y al poco tiempo, en un par de semanas, se agravó y finalmente murió. Pero murió con tranquilidad, murió con serenidad y sin haber vivido con ansiedad durante todos esos años.
En el momento que ella entregó completamente su futuro en las manos de Dios y descansó totalmente en el cuidado de Dios, decidió vivir los 6 meses, los días, semanas o años que Dios le diera con tranquilidad, con seguridad y sin ansiedad. Y lo hizo. Lo hizo. Vivió los siguientes años de su vida sin ansiedad y sin preocupación, aunque ella sabía que más tarde o más temprano, finalmente, esa enfermedad la iba a llevar a la tumba. Sabes, querido amigo, todos nosotros enfrentamos problemas y dificultades. Todos nosotros enfrentamos desafíos. Hoy mismo todos nosotros vivimos en un estado de preocupación y tensión ante una pandemia que parece incontrolable. Pero no te olvides que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de tu vida. Dios no permitirá en tu vida nada que tú no puedas enfrentar. Y si algo acontece en tu experiencia, es porque Dios tiene la solución y el poder para que tú lo puedas enfrentar. Echa pues toda tu ansiedad sobre Él. Vive cada día sin preocupación, porque Dios tiene cuidado de ti. Feliz día junto al Señor. Que Dios te bendiga.